Génesis capítulo 1, verso 1 al 4. El tema de mi mensaje es lo que yo creo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Fíjense que si hay algo seguro que todo ser humano puede tener es la palabra, la voz de Dios. Y Dios nos ha dicho que el que busca encuentra, el que llama se le abre y el que pide recibe. Y en esta búsqueda de tantos años percibo en mi espíritu que estamos entrando a un buen puerto, estamos entrando a una temporada sobrenatural. Por eso el tema de mi mensaje es: deja que el viento de Dios sople. En Génesis capítulo 1, verso 1 al 4 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En la Biblia de las Américas dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y dice, y hubo luz. Quisiera hablar sobre qué sucede cuando sopla el viento de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros pedimos que el viento de Dios irrumpa, que el viento de Dios sople? Dice la Biblia que en Pentecostés los apóstoles y discípulos estaban en espera y de repente vino un viento, como dice que sonó como un viento recio, dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué sucede cuando sopla el viento de Dios? Cuando pedimos que el viento de Dios sople, cuando nosotros estamos pidiéndole, sopla Señor, estamos diciendo, dejemos que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Estamos diciendo, ven Espíritu de Dios, toma control de nuestras vidas y haz tu obra. Y cuando esto empieza a suceder, que el viento sopla en una iglesia, en un lugar, en una persona, algunas cosas comienzan a suceder. Y voy a hablar de alguna de ellas y luego de eso voy a orar. Voy a orar para que sucedan cosas sobrenaturales en medio de nosotros. Lo primero que sucede cuando el viento sopla, cuando se mueve el Espíritu de Dios, es que Dios te comenzará a hablar. Es que Dios comienza a hablar. Y cuando Él habla, la palabra de Dios entonces viaja. Cuando Dios habla, Dios mismo se imparte. Cuando Dios habla, esta palabra tiene el propósito de sanarte. En Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, no volverá sin haber realizado lo que deseo. Entonces aquí dice que la palabra de Dios viaja. Cuando sale de la boca de Dios viaja. Hay palabras que Dios ha dado para una generación. Y la Biblia habla que ha habido generaciones fieles y ha habido generaciones infieles. Y cuando Dios ha hablado una palabra para una generación y esa generación es infiel, esa palabra no regresa a Dios, porque esa palabra fue enviada con un propósito y esa palabra viaja hasta alcanzar aquella generación fiel. Cambiemos ahora. Cuando Dios habla para una persona que responda a esa palabra.
Pero cuando Dios no encuentra a esa persona, entonces la palabra viaja hasta encontrar la persona que presente la fe, que presente su espíritu como un útero para concebir la palabra. En los tiempos de Noé, Dios habló, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Entonces el problema en el tiempo de Noé no era que Dios no hablaba, sino que Dios había hablado, pero no había gente que estaba recibiendo la palabra, hasta que Dios encontró una persona que tomó esa palabra. Dios había soltado una palabra en el tiempo de María y José, y ahí las doncellas de Israel sabían de la profecía, y muchas de ellas querían ser las dignas de ser consideradas aquellas mujeres por donde Dios podría, o el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, podría nacer. Y Dios encuentra entonces un terreno fértil en una mujer llamada María, una mujer que tiene un espíritu correcto, una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios en la tierra, una mujer que recibe la palabra del ángel, y cuando la recibe ella no se escandaliza por causa del milagro. Ella iba a concebir del Espíritu Santo sin conocer varón. Ella simplemente dice: hágase con tu sierva lo que el Señor le parece. Hágase con tu sierva según tu palabra, lo que dice tu palabra. Entonces la palabra, cuando sale de la boca de Dios, esa palabra viaja. En Primera de Reyes capítulo 18 dice: y sucedió que después de muchos días la palabra de Dios vino a Elías. La palabra había viajado por la tierra, pero llegó a un hombre llamado Elías. Mis queridos hermanos y hermanas, las bibliotecas teológicas más grandes y nutridas que existen en el mundo están en Europa. Sin embargo, Dios no se mueve mucho en Europa, se mueve muy poco. Y la razón es que mientras Dios esté escrito en algunos libros, en algunas estanterías y bibliotecas, Dios no es amenaza para nadie. Dios sigue hablando al hombre hoy en día. Hoy Dios sigue hablando en este tiempo a la raza humana, y Él habla porque Él quiere cambiar radicalmente a la raza humana, y para que esto suceda, la raza humana necesita oír la voz de Dios. Todos los cristianos en el mundo entero estamos de acuerdo que la Biblia es el registro de la voz de Dios, pero mientras esta voz esté en un libro y no encuentra corazones como terrenos para sembrarse y germinar, ella no cumple su propósito en la tierra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Cumplirá mi deseo. Así que, mis queridos, la Biblia no solamente es el registro de la voz de Dios, sino que también la Biblia es el registro de los efectos que ha tenido esa voz en hombres y mujeres a través de la historia. Y la Biblia nos habla de cómo esos hombres han respondido a esa voz. O sea, la Biblia no solo registra lo que Dios dice, sino cómo los hombres, cómo los ángeles, cómo la creación misma ha respondido a esa voz. Cuando Dios habló en el comienzo y dijo: sea la luz, hubo luz, dice la Biblia. Dios habló y hubo luz. Y esto significa que la luz vino a existencia porque Dios habló. Fue la voz de Dios la que creó y formó la luz. Entonces siempre, mis hermanos y hermanas, que Dios habla, algo se produce. Siempre que Dios suelta su palabra, algo sucede. Algo se realiza en el mundo espiritual y en el mundo natural. Algo acontece. Cuando la palabra de Dios llega a alguna persona, esta comienza a obrar milagros allí. Por esa razón, usted cuando viene acá tiene que venir con un espíritu de oración. Ahí se puede explicar por qué te sucede que cada vez que vas a venir a las reuniones algún problema sucede, algo pasa. Y es el diablo trabajando para robarte la palabra, para que los afanes, para que las preocupaciones, para que aquí estés de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Por eso tú tienes que cuidar tu ambiente en tu espíritu.
Tú tienes que venir con un espíritu de oración. Por eso tienes que esforzarte por llegar temprano para darle la honra debida a su nombre. Porque cuando tú te deleitas en el Señor, entonces Él viene para conceder las peticiones de tu corazón. Es tan importante entonces proteger el ambiente, porque Dios, cuando suelta su palabra viene para provocar cambios, para sacarte de una realidad oscura y llevarte a una realidad de luz. Cuando alguien recibe una palabra de Dios, no hay demonio, no hay diablo que se pueda resistir al cambio cuando tú la concebiste en tu espíritu. Cuando la palabra de Dios llega a alguna persona, esta comienza a obrar milagros allí. Hebreos dice que toda la creación está sustentada con la palabra de su poder. Nosotros hemos sido salvos por el oír su palabra. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que lleguemos a ser lo mejor de sus criaturas. Dios y su palabra son una sola cosa. Dios engrandeció tanto su palabra que al mismo Hijo le puso el verbo de Dios, el verbo encarnado. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados, la palabra de Dios no es algo inanimado, sino que es energía creativa. En el principio dijo Dios. Fíjense que siempre que Dios habla, algo crea, porque en lo que Él dice, con esa voz vienen los elementos creativos que luego son formados. Cuando Dios habla, no es solo pensamiento envuelto en sonido. Cuando Dios habla, el elemento creativo va en su voz. Cuando tú recibes la voz de Dios, entonces lo tienes. Cuando Dios te habla una palabra de sanidad, entonces Dios te habla la palabra, la concibes en tu espíritu y tienes el milagro. Dios habló y dijo: sea hecha la luz, y la luz vino a existencia. En el principio dijo Dios. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. La palabra viajó y llegó a alguna persona y allí obró la sanidad. Y hoy día yo creo que la palabra de Dios está viajando, y aquí hay personas que van a recibir su milagro. Aquí hay personas que van a ser activadas a una nueva realidad. Aquí hay personas que van a ser activadas a una nueva zona de revelación, nivel de revelación. El centurión romano le dijo a Jesús: no es necesario que vengas a mi casa, una palabra tuya bastará. Este hombre está diciendo: envía la palabra, una palabra tuya. Por eso que la Biblia dice que el justo va a vivir por la fe. Pero ¿fe en qué? No es fe en la fe, es fe en la palabra que Dios te ha dado. Hay una sola necesidad que Dios tiene, y es que el hombre le crea. Cuando el hombre le crea a Dios, Dios se lo cuenta por justicia. Cuando el hombre le cree a Dios, entonces es capaz de sacarlo de la nada y hacer una persona importante en la vida. Cuando el hombre le cree a Dios, entonces este se embaraza y entra a una vida de realidad, y la esterilidad en la casa se va, las tinieblas en la casa se van, la esterilidad en la casa de la mujer se va, o en la vida de la mujer se va. Y Él nos dice a nosotros: para que vengan los milagros, entonces, iglesia, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, di la palabra. Dios respaldará su palabra. Cuando tienes dificultades, no declares con tu boca circunstancias, no declares las dificultades, declara la palabra que Dios te ha dado para salir de las dificultades, y tú verás la salida. No te compares con el gigante, porque cuando te comparas con el gigante, tú te ves como una cosa muy pequeña. Pero cuando tú comparas al gigante con Dios, entonces el pequeño empieza a ser el gigante. Hay un momento en que uno aprende a usar las armas de la confesión,
la declaración que sale de la boca, nos ponemos de acuerdo con Dios para decir lo mismo que Él dice con respecto a alguna cosa. Y ya no le hablamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas, sino que le hablamos a los problemas cuán grande es nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor. Por eso te digo que en este día la palabra vendrá a ti y la palabra te sanará. La palabra vendrá a ti y la palabra te rescatará. Llegaste en una zona de tinieblas, la palabra vendrá a ti y esa palabra te sacará de las tinieblas y te llevará a la luz. Estás en una condición en que las cosas no resultan. La palabra está viniendo a ti para provocar un rompimiento en tu espíritu, provocar un rompimiento en el mundo espiritual, y tu realidad no será jamás la misma. Porque cuando viene Él, viene con el espíritu de gracia, viene con el espíritu de poder, viene con el espíritu de resurrección. Y cuando viene el Dios Todopoderoso, la muerte huye, el diablo huye, las tinieblas huyen, la miseria huye, la enfermedad tiene que irse. Es necesario agregar paciencia a la promesa. El Señor nos ha dado palabras y a veces vemos que no se cumplen, y nosotros tenemos que seguir creyendo, porque la Biblia dice que por la fe ellos, los antiguos, alcanzaron promesas, que por la fe taparon boca de leones, que por la fe conquistaron reinos. ¿Fe en qué? Fe en la promesa de Dios, fe en lo que Dios les había hablado. Queridos hermanos, Dios nos ha hablado a nosotros que Él está por nosotros, y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Así que cuando el viento de Dios sopla, entonces Dios habla. Pero lo segundo que sucede cuando sopla el viento de Dios y Él habla es que los ciegos reciben la luz, reciben la vista física, reciben la vista espiritual. El Señor habló en Génesis y dijo: hágase la luz, y vino la luz. Cuando sopla el viento de Dios, viene la luz, y los ciegos físicos y espirituales pueden recibir su vista. ¿Cuánto lo creen? Aquellos que están mentalmente ciegos, Dios les dice: es tiempo de recibir nueva vista en tu mente. En el Salmo 119, capítulo 100, versículo 130 dice: la entrada de tu palabra produce luz, y da luz y entendimiento al sencillo. La entrada de tu palabra produce luz y da luz y entendimiento al sencillo. Cuando esto te sucede, se te abre el entendimiento, hermano y hermana, y un velo sale y comienzas a entender y dices: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces cuando viene la palabra, tú dices: yo ya no creo en el Dios de mis padres, ahora yo creo en mi Dios. El Dios de mis padres también es mi Dios, porque Él ha venido con su palabra a mi vida, y su palabra ha entrado a mi vida y ha producido luz, y la luz me ha dado entendimiento, porque la Biblia dice que da entendimiento al sencillo. Cuando sopla el viento de Dios, se abren no solo los cielos, sino los ojos espirituales. La Biblia en Hechos capítulo 9, verso 1 al 6 habla de un hombre que perseguía a los cristianos. Él seguía a los cristianos por todos lados. Él era una eminencia en el mundo natural. Él había estudiado los pies de Gamaliel. Él pensaba que hacía un favor a Dios. Él pertenecía a la secta más estricta de los judíos. Era un fariseo. Pero este que perseguía a los cristianos, dice la Biblia, que después nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, dice que vio luz, y cuando vio la luz, vio una gran luz, él conoció a Dios y él llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Hermano querido, algunos de ustedes, Dios en este tiempo, por la urgencia que Dios está teniendo para que avance su obra, está viniendo con iluminación, está viniendo con revelación, está viniendo con entendimiento, está viniendo con llamado. Y la Biblia dice que muchos de los que han andado en tinieblas van a ver gran luz, y va a ser tan impactante que se van a levantar como verdaderos apóstoles, se van a levantar como verdaderos evangelistas, se van a levantar como hombres y mujeres que no le van a tener miedo al diablo, que van a
ser gente de una sola cosa, gente de una sola pasión. Van a tener pasión por Jesús, y como consecuencia de tener pasión por Jesús, ellos van a tener compasión por la gente. No van a querer que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando el viento de Dios sopla, algo nuevo empieza a suceder. Cuando el viento de Dios sopla, entonces empiezan a suceder cosas sorprendentes, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombres. Son las que Él ha preparado para aquellos que le aman. Cuando el viento de Dios sopla, entonces los enfermos se levantan, los ciegos reciben vista, los que eran considerados por tontos empiezan a ser sabios, porque reciben la sabiduría del mismo Dios del cielo. Aleluya. Cuando sopla el viento de Dios, en tercer lugar, la oscuridad huye. Diga conmigo, la oscuridad huye. Fíjese que antes de su palabra había oscuridad por toda la tierra, y cuando Él habló, la oscuridad tuvo que huir. La oscuridad se fue. La oscuridad camina junto con el diablo. Fíjense, en Mateo capítulo 4, verso 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Aleluya. Lo que está diciendo, mis preciosos hermanos, es que los que estaban en oscuridad vieron gran luz. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de las fuerzas de las tinieblas. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de los ambientes demoníacos. ¿Sabe? Jesús echó fuera demonios, y cuando el viento de Dios sopla, entonces los endemoniados empiezan a ser liberados. ¿Cuántos saben que los demonios existen? ¿Cuántos saben que los demonios andan por todos lados? ¿Cuántos saben que los demonios andan buscando gente? Porque ellos buscan lugares acuosos. Cuando fueron sacados del endemoniado y fueron echados, ellos clamaron de no ser echados al desierto. Y dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces ellos vuelven a lugares acuosos. Por eso el Señor los echó a un hato de cerdo y se fueron al mar. Entonces ellos andan buscando mentes, cuerpos en los cuales meter sus influencias. Jesús echó fuera demonios. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando viene la luz, entonces los demonios salen. Hay demonios por todos lados, pero cuando sopla el viento de Dios, los demonios se tienen que ir. En Marcos 1:21 habla de que Jesús, estando en una sinagoga, en un lugar religioso, había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Jesús le dijo: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Si hoy hay personas escuchándome por la radio o en este lugar con demonios, hoy día usted será libre. El Señor te va a hacer libre. Cuando quiera que sopla el viento de Dios, todo cambia de lo malo a lo bueno. Cuando sopla el viento, se va la muerte y viene la vida. Cuando sopla el viento de Dios, se va la pobreza y viene la abundancia. Cuando sopla el viento de Dios, se va la mundanalidad y viene la santidad. Cuando sopla el viento de Dios, se va la tibieza y comienza el fuego del Espíritu. Cuando sopla el viento de Dios, se va la religión y viene la pasión por Dios. Cuando sopla el viento de Dios, la enfermedad sale. Cuando sopla el viento de Dios, los esclavos son liberados. Cuando sopla el viento de Dios, los que están apabullados, los que están aplastados, los que están a punto de morir, reciben la voz del cielo que dice que el pábilo no apagará él el pábilo que humea. El Señor vendrá a rescatarte. El Señor vendrá a soplar sobre tu vida para darte vida y hacerte una persona totalmente distinta en el mundo espiritual. Los demonios
ellos te verán caminar y dirán: no es el mismo. Hay una gloria sobre él, hay una unción sobre él. El Dios del cielo se hizo presente indefectiblemente. El Dios del cielo se puso de su lugar. Wow, percibo a Dios rugiendo como un león. El león de la tribu de Judá está furioso contra las huestes de las tinieblas. Cuando sopla el viento de Dios, vienen las promociones. Aleluya. Primera de Samuel 16 habla la historia del 1 al 23. Dice que Dios envía a su profeta Samuel para ungir y dar vida a un joven pastor llamado David. Él no sabía que el viento de Dios estaba soplando a su favor. Estaba soplando a su favor para ser promovido. Y de pastor de ovejas llegó a ser rey de una nación. De pastor de ovejas llegó a recibir el nombre, el dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios, porque el viento de Dios sopló a su favor por la pura gracia de Dios. Hubo otro joven que por servir a Dios fue echado en la cárcel, pero estando en la cárcel él oraba y el viento de Dios vino y en 24 horas pasó de la cárcel al palacio del rey para llegar a ser el primer ministro del imperio más poderoso de su tiempo. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Cuando sopla el viento de Dios, Dios te apartará de tus enemigos. Te lo digo de nuevo: cuando sopla el viento, Dios te apartará de tus enemigos. Dios peleará por ti y hará huir a tus enemigos, hará huir tus oscuridades, hará huir tus miedos, hará huir tu depresión, hará huir las mentiras. Dios separó la luz de la oscuridad. Cuando sopla el viento de Dios, Dios habla al fuego y libra a los amigos de Daniel del fuego. Cuando sopla el viento de Dios, Daniel es librado de los leones. Alguien en este día verá la victoria de su Padre Celestial viniendo sobre su vida. Alguien en este día experimentará el soplo de Dios en su espíritu y será mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, para la gloria y honra de su nombre. Eso es un tiempo distinto, es un tiempo diferente. Preciosos, pero es necesario decir: Dios siempre está separando a los suyos de aquellos que no son suyos. Y el Salmo 68, verso 1 adelante, dicen unas palabras poderosas de Dios. El Salmo 68, verso 1 adelante, dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Cuando Dios es levantado, sus enemigos caerán delante de ti. Y yo estaría dejando en falta si no te digo que hay dos lados de Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y si tú estás del lado correcto con Dios, entonces Él mandará su palabra y la palabra te sanará.
Él te dará luz y la luz vendrá a tu vida y tus tinieblas huirán. Él enviará su palabra y te libertará. Él se aparecerá como un león rugiente para pelear tus batallas. Él enviará su palabra y serás promovido. Serás promovido al próximo nivel, porque Dios está interesado en llevar su iglesia adelante. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer ante el paso avasallante de mis hijos, de mis hijas que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. La iglesia es de Jesucristo, la iglesia es sobrenatural. El que cabalga delante de nosotros como un príncipe vencedor es Rey de reyes, Señor de señores, y en su muslo había escrito una palabra que dice: Verbo de Dios, Dios Todopoderoso. Bendito su nombre. Aleluya. Entonces, cuando Dios es levantado, sus enemigos huyen de delante de ti. Y estoy diciendo que Dios tiene dos lados. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si estás del lado correcto con Dios, Él te va a mostrar su sanidad. Él te va a mostrar su luz. Él te va a enviar su palabra y las tinieblas huirán de ti. Enviará su palabra y vas a ser promovido. Pero si estás al lado incorrecto de Dios, si estás al lado del fuego consumidor, cuando Dios se levante, ¿quién se mantendrá en pie? Por eso, en esta hora te hago un llamado. En esta hora hazlo. Entrega tu vida a Jesús, porque el viento de Dios está soplando en esta hora. Ponte en pie.